A veces me gusta acercarme a las personas porque la vida se revela de maneras increíbles, para poder zambullirme y poder descubrir cosas verdaderamente extraordinarias. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo Extraordinario. Bienvenidas y bienvenidos a Un Mundo Extraordinario. Este canal ya sabéis que es un canal de divulgación del crecimiento personal, de la mejora personal, de hábitos, de talento, de creatividad. Aquí estamos y vamos a dar las gracias a todo el equipo de producción y edición por subirnos estos contenidos cada semana a YouTube para que nos podamos nutrir. Hoy tenemos un invitado que es Paco Urbano. Él es sommelier, camarero profesional. Nos va a hablar un poco de qué es esto de la cata, qué es esta profesión tan interesante, pero que a veces desde fuera la vemos pues, un poco elitista, ¿no? Como es la de sommelier. Vamos a ver, él nos va a aclarar algún tipo de estos tópicos que corren por ahí sobre este tema, que solamente las personas bien entendidas pues lo entienden. Y vamos a hablar un poco más allá de lo que es el placer de beber. Vamos a entender que hay ese aspecto más cultural que ya proviene de los romanos y de mucho antes. Vamos a hablar con Francisco Urbano, Paco Urbano. Gracias, Paco, por entrar en el mundo extraordinario. Francisco Urbano, muchísimas gracias por entrar al mundo extraordinario y formar ya parte de esta gran familia extraordinaria. Muy agradecido. Pues muchas gracias, Rafa, por acordarte de mí y incluirme dentro de tus vídeos. Mira, como eres un buen sommelier y un buen camarero muy profesional, quería preguntarte, ¿qué tomamos, blanco o tinto primero? Eso es una muy buena pregunta. Realmente puedes beber el vino que quieras, pero habría que potenciar los vinos blancos, que son unos vinos que se beben, por desgracia, menos, la verdad. Pero cualquier vino es bueno. Y si es en compañía, mejor. Si es en compañía, claro, muchísimo mejor. Francisco, para todos los telespectadores que nos están viendo ahora, ¿podrías explicar un poco qué es un sommelier? O sea, ¿qué consiste el trabajo de un sommelier? Vale, el trabajo de un sommelier consiste básicamente en gestionar todo lo que tiene que ver con el vino. Desde los stocks hasta la forma en la que se conserva, hacer las cartas de vinos y el trato con el cliente para aconsejarle qué tipo de vino le puede resultar mejor para según lo que está comiendo. Y un sommelier tiene que conocer muy bien temas como, o sea, un desarrollo de los sentidos como el olfato, por ejemplo, también el gusto, me imagino, muy acentuado, ¿no?
Sí, pero hay más mito de lo que la gente se cree. La gente cree que todo es como una especie de magia, en que el sommelier es una especie de ser extraordinario, una especie de miembro de un superhéroes en que sus sentidos son como arácnidos, y eso no es verdad. Todo esto se entrena y hay una parte muy importante que es técnica y que hace que toda esta estructura entre dentro de un conocimiento y de una educación, en el fondo. O sea, que hay una parte que es sensorial, pero es solo una parte. Hay mucha parte que es de conocimiento. ¿Y tú podrías explicar un poco esa técnica o esas técnicas, en qué consisten así, en un lenguaje un poco cotidiano, que nos podemos entender todos? Básicamente es entender la estructura que tiene un vino y ir detectando aquellos aspectos que son importantes para que un vino tenga cierta calidad, como pueden ser estructura de acidez o ciertos aromas que puede llegar a tener. O sea, es muy... En el fondo es sencillo. Cuando lo sabes estructurar, cualquier persona con un guión podría hacer una cata más o menos amateur y podría determinar muy bien lo que son los aspectos del vino. Y, Francisco, a simple vista, un sommelier debería, a simple vista, debería ya captar algún tipo de información sobre ese vino, a simple vista. Hombre, a simple vista podría captar alguna cosa. Simplemente con la botella ya te indica muchas cosas. Te indica zona, te indica graduación, ya te da un camino, yo te da unas pistas de qué puede ser que haya dentro de ese vino. Bueno, te voy a hacer una pregunta un poco más personal y es que se la hago siempre a todos mis invitados y es que para centrarte un poquito y para que todos entendamos bueno, tu profesión, ¿puedes explicar un poco lo que quieras compartir, tu línea de vida y cómo has llegado a esta profesión? ¿Qué has tenido que hacer para ser un sommelier profesional? Pues realmente yo empecé trabajando en la construcción. Y yo trabajaba en la construcción, pero yo me di cuenta de que cuando yo iba desde mi casa hasta el trabajo, yo empezaba a llevar un libro de vinos siempre para el metro o para el autobús. Y entonces hasta que al final me di cuenta de que era una pasión que yo tenía. Entonces hubo un momento en que en una de las crisis que hubo, la construcción se paró, yo conseguí hacer un curso la INEM de algo relacionado con el vino y a partir de ahí me introducí dentro de lo que es el mundo de la restauración. Y a partir de ahí, después, más tarde, ya hice el curso oficial del CET de sommelier. ¿Y en qué consistía este curso? Si puedes hacer bueno, un resumen, Este ¿no? Más que curso nada Este curso consistía en tocar todos los aspectos que tienen relación con el vino, desde las zonas geográficas, los tipos de vino, el stock, cosas relacionadas también con la comida, como puede ser el jamón, pueden ser los puros. O sea, es ampliar todo el espectro de cosas que están relacionadas con el mundo del vino y también de la restauración. Servicio también, servicio del vino, conservación del vino. Y Francisco, tú, ¿a quién le achacas, o sea, a qué crees tú que te viene esta pasión oculta que has ido descubriendo en tus viajes en metro o en coche? ¿A qué te Ah, viene esto? realmente es mi padre el que me ha marcado. Porque yo ya desde la edad que yo ya podía beber alcohol, mi padre es una persona que le gusta como amateur mucho el vino y siempre, en una reunión, siempre había una botella de vino, siempre había un vermut o alguna otra cosa, una cerveza, siempre había algo relacionado con este mundo. Y realmente fue él el primero que me metió en el rollo este del Oh. vino. Y a ti, dentro de este apartado, digamos, de sommelier y tal, ¿qué es lo que más te atrae, lo que más te apasiona hacer? Dentro de esas cosas que has dicho que hay que hacer o que hay que tener, esas competencias que hay que tener, ¿qué cosas son las que más te apasionan? Realmente lo que más me gusta es todo lo que tiene que ver con la cultura del vino. Es decir, todos los lugares en los que se hace vino, todo eso es una cultura que tú vas aprendiendo conforme vas descubriendo zonas geográficas. Vas descubriendo no solamente su orografía, sino también su comida y sus culturas. Y eso es una de las cosas que más me gusta. Porque hay una cosa que a mí siempre me llama la atención y es que cuando un sommelier habla de un vino y tal, habla del año de la cosecha, ¿no?
¿Realmente tenéis tanta información del año de esa cosecha que ha sido bueno? En fin, no sé. Sí, sí, se tiene mucha información. De hecho, el año de la cosecha es importante, aunque hay que desmitificar ciertas cosas, como esas pequeñas papeles que hay con todas las añadas. Eso es muy genérico. Entonces, incluso dentro de una misma zona geográfica, existen diferentes tipos de maneras de que afecte el clima a la cosecha, pero sí que es muy importante. De hecho, se recogen muchísimos datos sobre todo lo que tiene que ver con el vino, con la elaboración del vino. Y las marcas, Francisco, realmente determinan un poco la opinión y tal. Determinadas marcas que son como muy populares, ¿no? O no. Realmente no nos determina, no, porque no trabajamos para ellas. Nosotros lo que hacemos es al revés. Nosotros buscamos la información y vamos a esas marcas a cogerlas si son las marcas que nos interesan. O sea, pero normalmente no, a menos que no trabajes para una de ellas, lo intentan, porque siempre se intenta, pero nunca, no nos condiciona. Y a la hora de elegir un vino, Francisco, yo voy a tu restaurante y te digo, voy a comer X cosas. O sea, el vino que tú de alguna manera invitas a beber va muy linkado a la comida, al tipo de menú y tal. Depende de también cómo sea el comensal, depende de cómo sea el comensal, porque el comensal depende si, por ejemplo, es una persona que simplemente se deja aconsejar porque no tiene mucha idea, o si la tiene. Entonces depende, tienes que buscar cuál es el factor para encajar ese vino. Hay gente que hay gente que sabe mucho de vinos y está buscando que le recomiendes algo que le sorprenda. Entonces, muchas veces la comida es determinante, pero no tanto como, por ejemplo, decir, mira, te voy a enseñar este vino que te va a sorprender. Y eso él lo valorará mucho más que quizás si me haría bien o no exactamente con el vino. ¿Y qué cosas me pueden sorprender si yo sé mucho de vino? ¿Qué cosas crees tú que le vas a dar que esto va a sorprender? Pues podría sorprenderte quizás, si sabes mucho de vinos, quizás te sorprendería aromas que quizás no crees tú que vas a encontrar, tipos de elaboración que quizás tú no vas a encontrar. Y estas cosas, o sea, todo lo que tú veas que no tienes tú ya catalogado en tu diccionario o en tu memoria de lo que sabes de esa zona. Yo entiendo, Francisco, igual es una pregunta un poco extraña, pero entiendo que un sommelier casi es un psicólogo también, porque tiene que, por lo que has comentado, ¿no? Tienes que estar un poco pendiente de los comensales y a ver cómo actúan y cómo hablan, lo que dicen, para intentar recomendar lo más ajustado posible. ¿Es así esto? Es así, tiene mucho, y aparte tiene mucho también de cómo viene la persona al restaurante, en qué humor viene, eso también condiciona mucho, y es verdad, hay gente que viene muy predispuesta y esas personas casi no la tienes que guiar, pero hay otras personas que vienen muy cerradas o vienen malhumoradas o vienen nerviosas porque han tenido cosas, igual vienen el fin de semana y durante la semana han tenido problemas, y eso también condiciona de qué manera vas tú a actuar y a determinar qué tipo de vino le vas a dar. Y ya entrando un poco más en el tema profesional, ¿hay categorías de sommelier? ¿Existen algún tipo de primer grado, segundo grado? No sé, No. pregunto, es mi desconocimiento. No. No, en principio no. No existe ninguna categoría de sommelier. El sommelier es un camarero, porque en el fondo no deja de ser un camarero, que normalmente, según las escuelas, tiene grado de segundo metre, que está integrado dentro de la estructura de lo que son los camareros dentro de un restaurante. Entonces, en principio, esa es la única diferencia, o sea, la única catalogación que puede haber, pero en principio no. En Francia, por ejemplo, sí que hay, no son catálogos, pero sí que hay una cultura del sommelier en el que hay ciertos sommeliers que son como casi estrellas, son famosos y son estrellas y tienen programas de televisión o tienen blogs y son como estrellas. Esto en España todavía es ciencia ficción, ¿eh? Por eso. Aquí ¿Sí? vamos con muchos años de retraso en esto, muchos. Yo quería hacerte una preguntita, es que, ¿cómo sé yo, por ejemplo, el tiempo que puedo guardar un vino? ¿Cuánto tiempo puedo guardar un vino? ¿Es igual para todos los vinos o depende?
El tiempo de guarda depende. Normalmente depende del tipo de uva y depende de la manera en la que se haya elaborado, porque depende de qué manera el vino consigue digamos, una estabilidad que junto con la estructura que tiene permite tenerlo más tiempo en la guarda. Pero todo esto también es bastante relativo. Todo esto es bastante relativo, depende de la añada, porque si llueve o no llueve, tiene muchos factores. O sea, esto veo que va muy linkado con la denominador de origen, ¿no? Depende de la zona de donde venga el vino, ¿no? También. Tiene mucho que ver con el tipo de uva que da la estructura y mucho con las condiciones climáticas, que son las que en el fondo al final condicionan muchas veces, como todo, como la agricultura, condiciona muchas veces el resultado final. Ya, ya, ya. Y entonces un vino, una vez abierto, que es lo más normal o lo más habitual, que te quede media botella y tal. Sí, bueno, o no, no lo sabemos, ¿eh? O no. Pero si queda un poco de vino, ¿cuánto tiempo tú recomiendas guardarlo para que esté en unas condiciones, vamos a llamar, óptimas, ¿no? De consumo? La verdad es que no demasiado. La verdad es que no demasiado, porque ten en cuenta que cuando abres una botella empieza una cuenta contrarreloj ya. El oxígeno empieza a mezclarse con el vino y esta empieza ya a cambiar sus condiciones organolépticas, empiezan a cambiar. Entonces, Mm. realmente, si no consiguieras alguna manera, que las hay, de extraer el aire, o sea, el oxígeno, para que no tuviera contacto, pues el mínimo posible, la verdad. O sea, el oxígeno es el gran enemigo, digo, ¿eh? Aquí en Es el el... enemigo, pero también es el aliado. O sea, es un poco de todo. En la crianza es aliado, pero cuando se abre la botella es un poco el enemigo. Ya, ya te entiendo. Entonces, a la hora de escoger un vino, voy a comprar un vino, no tengo mucho conocimiento. ¿Qué son mejores, los caros, los que son económicamente caros, o los vinos más sencillitos? Hablo en términos, sé que es una pregunta difícil, pero en términos generales. No, realmente no tiene nada que ver. Realmente no tiene que ver. Hay vinos de 2 y 3 euros que tienen unas condiciones que podrían valer perfectamente 15 o 16 y tienen unas condiciones en las cuales el vino es muy, muy correcto, incluso a veces destaca y todo. Y entonces, realmente los vinos caros en general son caros porque tienen un histórico de añadas que lo hacen bueno durante mucho, mucho tiempo y entonces ese vino tiene, como si dijéramos, un sello de que seguramente va a ser muy bueno. Entonces, quizás es por eso, pero hay vinos de 2 y 3 euros que yo he probado que son fantásticos. Entonces, la pregunta también es una pregunta un poco trampa, pero ¿cuál es el mejor vino? El que te ¿Cuál es guste el más a mejor ti, vino? el que te guste a ti, Bueno, siempre. O sea, aquí hay dos aspectos, el aspecto técnico y el aspecto, digamos, hedonista. Yo puedo hablarte de un vino de forma técnica para ver qué parámetros, si tiene los parámetros adecuados para ser un vino bueno. Pero luego está la parte hedonista, la parte tuya en la que a ti te gusta un vino. Si yo te digo, no, es que tiene mucha acidez, pero es que a mí me gustan con mucha acidez, pues es un vino que te gusta. O no tiene acidez, o es muy tánico, o no es muy tánico. Entonces, esas dos partes quedan separadas. Por eso es tan difícil cuando estás en un restaurante y vas a recomendar un vino, es tan difícil porque lo primero que tienes que hacer es determinar cuál es el gusto del cliente, porque no es tu gusto el que estás tú recomendando, es el del cliente. Tienes primero que saber cuál es el suyo y sobre ese es cuando tú recomiendas. ¿y eso lo haces a través de preguntas o simplemente con observación? No, normalmente son preguntas. Un poquito de preguntas siempre hay alguna pregunta. Empiezas determinando el color y luego ya empiezas a determinar pues si hay alguna zona que le gusta más. Las zonas ya determinan un poco qué tipo de vino puede gustarle. Él también ya empieza a darte información. Me gustan, aunque sea una afirmación, aunque sea una afirmación aunque sea una afirmación de forma más que no tan técnica, me gustan más fuertes, me gustan más suaves, entonces ya empiezas a determinar un poco qué tipo de vino puede irle bien. Y ya eso lo casas con la comida que en teoría va a poder pedir y ya haces como una especie de mapeo de cuáles serían los vinos de tu carta, claro, de la carta que tú tienes, que pueden ser adecuados para esa persona. Ajá. Entonces, Francisco, ya entrando un poco en cosas técnicas, voy a hacerme ahora el enterado, ¿no? El Bueno, entendido. Pero esto de decantar, esta palabra tan técnica, ¿qué es decantar? Que ya es una palabra muy de sommelier esto. vale. El, el, el decantar es una técnica bastante controvertida, la verdad, porque cuando se decanta es complicado. Los vinos
que no tienen oxígeno, que ya han pasado mucho tiempo encerrados en la botella, con muy poco oxígeno, que están cerrados porque el oxígeno es el que hace que se expresen los aromas, se deberían decantar. Pero según la edad que tenga, si es un vino que tiene muchos años, quizás no sería acertado hacerlo, porque puedes que con la estructura tan débil que tiene de tantos años, el oxígeno acabar de matar los pocos aromas que le puedan llegar a quedar. Entonces, es una técnica que tener que es un equilibrio muy delicado y a veces te la juegas cuando decantas según qué vino. Vamos a tirar un poco de tópico y si yo te dijera a ti como experto, te dijera, mira, como voy a comer pescado, voy a pedir un vino blanco. Como voy a comer carne, voy a pedir un vino tinto. ¿Esto hay algo de cierto o hay algo aquí de cuento? Digamos que estos son líneas maestras, ¿vale? Son líneas maestras, pero como todo en el vino, igual que con la temperatura, el vino blanco tiene que ir a esta temperatura, o el vino tinto tiene que ir a esta, depende del vino. Porque la estructura de cada vino es diferente. Entonces, depende de qué estructura tiene. Tú hay vinos tintos que los puedes enfriar un poco más por su estructura, o vinos blancos que los puedes hacer que no sean tan frescos por su estructura. Si tiene una estructura más fuerte, más contundente, podrías bajarle la temperatura. Y con lo otro pasa lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. Hay ciertos vinos tintos jóvenes que pueden casar con muchas carnes o muchas preparaciones con carne, por ejemplo. O al revés. Y estos vinos, los llamados late harvest, o sea, la cosecha tardía, ¿realmente son los vinos para postre? ¿Son estos vinos que solamente son para postre o hay otros? Son vinos para postre porque su concentración en azúcar es muy grande, pero nadie dice que tenga que ser solamente para postres. O sea, es decir, se pueden combinar con según qué alimentos o qué preparaciones, aunque no sean para postres. Esto es como lo del cava. El cava, por ejemplo, o el champán, pero en este caso hago el cava porque yo por lo menos, pues, no sé dónde sé, pero yo soy de Barcelona. El cava, por ejemplo, siempre se dice que es para el postre. Esto no es cierto. El cava dulce es para el postre. El cava seco, el brut, no tiene por qué ser para el postre. De hecho, es un comodín fantástico para casi cualquier comida. O sea, con el cava puedes empezar una comida en un aperitivo y acabarla en un postre prácticamente. Eso quería hablarte de los vinos espumosos o los cavas o champán. ¿Qué diferencias hay, si es que existen diferencias respecto al vino no espumoso, aparte del gas? Pues el gas, que es lo principal, porque tiene dos fermentaciones. Se hace una fermentación primera, como si fuera un vino. Se hace la primera parte de la elaboración es como un vino normal. Y ese vino luego se pone en una botella y se hace una segunda fermentación en esa botella. Esa fermentación se hace cerrado y ese gas no se escapa, porque cuando tú haces una primera fermentación, el gas que surge de la primera elaboración, ese se escapa, pero el segundo se hace en botella y ese gas se integra dentro del vino. Y ese es el gas que hay dentro de una botella de cava. Wow, curioso, muchísimas gracias. Pues esto yo lo desconocía. Es muy sencillo, sí, la verdad que sí. Y respecto a otro tópico también que existe, ¿no? Hay mucha información sobre el tema de la temperatura en los vinos. ¿A qué temperatura, por ejemplo, debería ir el vino para ser consumido, bueno, para degustarlo bien? ¿Y si es igual en blanco o en negro? No es igual ni en blanco ni en negro. Y aquí volvemos un poco a lo de antes, ¿eh? A que hay unos estándares o unas líneas maestras, entre comillas, pero estas líneas se pueden mover hacia un lado o hacia otro, dependiendo de la estructura. Normalmente los vinos blancos tienen menos temperatura porque tienen más acidez. Y la acidez lo que hace es que se muestra más con la temperatura. Se muestra se muestra más con la temperatura más baja. Y al revés con los tintos. El tanino, que es la base del vino tinto, se muestra más con la temperatura baja, por lo tanto se sube. Pero depende de la estructura. Vinos con poco tanino podrías bajarle la temperatura. Vinos poco ácidos podrías subírselo un pelín. Entonces depende. Es una cosa que hay una línea maestra, pero esta línea maestra hay que empezar a romperla. Porque son tópicos. Al final es tan maestra que al final se convierte en un tópico. Y cada vino es diferente. También depende de en qué época de su vida esté el vino. Puedes cambiar la temperatura también. Eso te lo pregunto entre otras cosas porque tú sabes que en el mercado venden como pequeñas recipientes o neveras con esas temperaturas estandarizadas para guardar el vino, que a mí siempre bueno, hay algo que me llamaba la atención porque no lo tenía tan claro esto, ¿no? Y por eso te lo preguntaba, no sé si estas neveras, A ver, en fin.
estas neveras van bien porque entre no tener una nevera y tener una nevera que tenga un estándar, a ver, está bien. Siempre si se puede optar por una nevera, el problema es que estas neveras son más caras, con unas temporizadores de temperatura ajustables, siempre es muchísimo mejor. Porque si tienes una nevera con 50 botellas, no todas las botellas de blanco son iguales, ni todas las botellas de tinto son iguales. Cada uno tiene sus características y todas a la misma temperatura muchas veces no es lo idóneo. Y para ti, Francisco, ¿qué son mejores? ¿Los vinos de tipo, o sea, los varietales o los que son mezclas? De, ¿Cuál es el producto final mejor para ti? ninguno es un producto mejor. Es mejor el vino, porque esa es otra de las cosas. No, es que el chardonnay es mejor. No, primero porque el chardonnay no es lo mismo aquí en Cataluña que en Francia, por ejemplo. El acabado final no es el mismo. La uva no recibe ni el mismo sol, ni el mismo agua, y no es lo mismo. El vino bueno es el vino que tiene unas condiciones buenas, dependiendo de si es mezcla o si es de una sola variedad. Es indistinto, eso es indistinto. Y Francisco, a veces ocurre una cosa curiosa y es que, o al menos la información que yo tengo, y es que pruebas un vino, X vino, y te gusta. Lo vuelves a probar y ya el gusto es diferente. ¿Esto es por algún tema de paladar? ¿Es un tema normal? Pero de eso en la misma, o sea, en la misma botella o botellas diferentes. En la misma botella, por ejemplo. Eso Bueno, ocurre. Bueno. puede ser que el paladar se acostumbre muchas veces, a veces se acostumbra también. Si tienes limpio el paladar o no lo tienes, también depende de sensaciones, ¿eh? Y de estados de ánimo. Los estados de ánimo también condicionan muchas veces la manera en la que tú disfrutas ese vino, ¿eh? Porque tus sentidos no están igual si estás preocupado o si estás, que si estás alegre o si estás también. Es curioso. O sea, ¿tú crees que el aspecto emocional también en este tema influye? Claro. El vino no deja de ser algo al que le gusta, que alguien disfruta. Cuando abres una botella de vino, hay gente que se emociona. Hostia, una botella de vino, esta aún me han dicho que es buena, vamos a probarla. Y tú disfrutas de esa. Es una cosa, aparte de que es una cosa que se hace normalmente en grupo, debería, es una cosa también emocional. A la gente que disfruta le emociona abrir una botella de vino que sabe que o ha probado y es buena, o no es buena, que le gusta, no es que es buena, que le gusta, o que le han dicho que puede ser una cosa que esté muy bien. Y tú cuando observas eso, solamente con observar, ¿ya sabes qué emociones están ahí pasando o qué? Hombre, a veces sí, depende también de la persona, ¿sabes? De lo que él, porque hay mucha gente que ¡guau! Empieza así, Sí. ¿vale? Eso sí, pero hay gente que no, pero normalmente lo ves, porque ya te hablan, o sea, cuando ya te hablan de, y este vino, ¿qué me han dicho? O este vino, o esto, o cuando regalas una botella de vino, a veces regalas una botella de vino y dicen, oh, hostia, es este vino, hostia, qué bien. Muchas veces, a ver, sí, se ve, ¿eh? Sí, sí. Bueno, tú ya sabes que los sommeliers tenéis una vinculación con la anatomía, ¿no? Y te voy a decir por qué, porque se habla del cuerpo del vino, las lágrimas del vino, las Sí, sí. piernas. ¿Puedes explicar un poco esta terminología? Bueno, eso es una terminología técnica que se utiliza digamos, para tener todos en común un lenguaje en el que cuando hablamos de ciertas cosas, todos tengamos, o sea, cuando alguien hable, por ejemplo, del cuerpo, todos los que estamos en esto, sepamos de qué estamos hablando. Es como hablar inglés o hablar catalán. Es un idioma o un Uh-huh. subidioma que hablamos o unos códigos que tenemos para saber todos que hablamos de lo mismo. Porque si no sería muy complicado. No, es que este vino me recuerda, no tienen que ser cosas técnicas, no cosas etéreas. ¿Qué te iba a decir? Y entonces todo ese tema que a veces dices, yo cojo un vino y lo guardo unos cuantos años para que luego esté mejor. ¿Esto tiene algo de cierto? Si tiene algo de cierto, si sabes que este vino aguanta la guarda. Es como todo, hay que informarse. Hay ciertos vinos que aguantan la guarda porque su estructura es suficientemente fuerte para aguantar el paso del tiempo y otros que no. Tienes que saber si ese vino aguantará o no. Ya, te entiendo. Y entonces, ¿cuál es la fórmula, por ejemplo, que ya hemos hablado de esto un poquito, pero la fórmula para guardar un vino realmente? Me queda media botella, ¿qué debería hacer? ¿Cómo debería guardarlo para que mantuviera una calidad? Si tuvieras una botella abierta, deberías intentar extraerle el oxígeno, porque hay algunas máquinas que lo hacen, que sacan el oxígeno, y cuanto más oxígeno, menos oxígeno haya, menos degradación habrá de la botella que quede.
Y si es un vino cerrado, en posición horizontal, con una temperatura, digamos, estable, con una humedad con cierta humedad, para que el corcho no se reseque y entonces pierda estanqueidad y entonces pueda entrar el oxígeno de fuera adentro, por ejemplo. Los cambios bruscos de temperatura son mortales porque cambian la estructura química del vino. Entiendo que el vino no deja de ser eso, una estructura química eh, que en función de la temperatura y no sé si algún otro factor, pues varía un poco incluso hasta la textura, posiblemente, ¿no? Sí, sí. Es que el vino es un elemento que está vivo. Es decir, cuando tú el vino lo acabas y lo metes en una botella, el vino sigue evolucionando. El vino sigue vivo. El vino tiene su... es como una persona. Nace, crece y luego muere. Tiene una curva de llegar a estar en su cenit y luego ir bajando hasta llegar a la decrepitud. Entonces, y hay factores que lo aceleran o lo aminoran. Ajá. Tres, vamos ya. Francisco, yo quería hacerte otra pregunta respecto a esta moda que hay ahora de hacer turismo incluso de étnico, ¿no? Para ir a hacer catas. ¿Qué hace falta para apreciar una buena cata? ¿Hace falta tener una experiencia previa, conocimientos o simplemente querer ir a disfrutar de los vinos? Lo primero que hay que tener es pasión por el vino. Y realmente con 4 consejos que te pueden dar en la misma cata, ya puedes disfrutar de cualquier vino o de cualquier experiencia que tengas en este mundo sin ningún problema. Yo siempre digo que una cosa es el profesional que somos nosotros y otra cosa es el que disfruta el vino. El que disfruta el vino con muy poco ya puede disfrutarlo. Con 4 consejos ya puede empezar a ver por dónde van un poco los tiros. ¿Y con qué se suele maridar estas catas? ¿Con qué tipo de producto? Depende del vino depende del vino que se esté catando en ese momento, pero normalmente son bastante ligeras, jamón, algún queso, alguna cosita así ligera, pero Mm, tampoco no hay mucho. ya, ya, ya. ¿Y qué cantidad de vinos, por ejemplo, en una cata estaría bien desde un Una, punto ca- de vista más, sí, una cata no profesional o una cata profesional. no profesional? La no profesional, yo no cataría más de quizás 5, 6, 7, como mucho, porque ya a partir de ahí, si no tienes un poco entrenado el paladar para que no te sature, porque en el fondo al final te satura, y ya al final ya no distinguirás muy bien uno de otro, la verdad. Y otra pregunta ¿cómo se tiene que hacer o sea, cómo se tiene que catar ese vino en una cata? ¿Cómo se tiene que probar? Bueno, realmente existen varias fases, se puede decir. Hay una primera fase, que esto es como cuando ves una chica bonita, es lo mismo. Primero la ves y la miras. Miras el color del vino, miras a ver si tiene alguna impureza, la miras, y luego ya hueles, haces. Ha quedado un poco feo esto, pero bueno, bueno. Haces una aproximación con el aroma y ya para acabar lo catas. Entonces intentas ver si esos 3 puntos se conectan. Porque a veces tú tienes con los aromas una percepción que dices, oh, este vino va a ser esto. Y luego cuando lo catas, la percepción es diferente. ¿Y esta cata se tiene que hacer antes o después de comer? ¿O da igual? Normalmente si puede ser antes. Con el estómago Mm, lleno, los sentidos siempre se adormecen un poco. Siempre. Si puede ujú, ser, tiene que ser ujú. antes de comer. Con el estómago vacío Y, sería fantástico. claro. Y esta es otra pregunta. ¿Cómo tengo que sostener esa copa? ¿Hay alguna manera de sostenerla? A ver, ¿Hay que escupir el vino? a ¿Cómo va ver, esto? a ver. La manera que se coge la copa, que no se coge por lo que es la copa, sino que se coge por el tallo, es simplemente para no cambiar la temperatura que tiene. Si tú te sirves el vino a una temperatura y tú la coges con la mano, inmediatamente estás cambiando la temperatura, con lo que eso ya no es bueno. Es más que nada por eso. ¿Y hay que escupir el vino? En catas no profesionales, no, porque tú vas a disfrutar de ese vino. En catas profesionales sí, pero simplemente por el hecho de no alterar los sentidos. Si tú haces una cata o haces un panel de catas de 10, 15, 20, 30, si no lo escupes, al final, aunque sea muy poco,
tus sentidos quedan siempre alterados, porque el vino al final llega a la sangre, aunque sea muy poco. Entonces, para no alterarlo, para ser lo más profesionales posibles, en catas profesionales se escupe. En catas hedonistas no. En catas no profesionales no tiene sentido no escupir. Escupirlo no tiene sentido. Y yo, Francisco, que no soy muy fan del vino, y tú ya lo sabes, ¿yo podría ir a una cata y disfrutarla desde esa experiencia? Una persona que no es muy fan. Sí podrías disfrutarla, sí, sí, sí. La verdad es que yo creo que sí. Eh, lo que pasa que si es un producto que no te gusta mucho, no sé si tendría mucho sentido. Es como si a mí no me gusta el jamón y voy a jamón. ¿Disfrutaré del jamón? Hombre, si es bueno, sí, evidentemente lo que es la experiencia sensorial sí que la disfrutarás, porque sí es bueno, pero si es una cosa que no te gusta, tampoco, no sé, no tendría, no sé, mucho sentido. ¿Y tú podrías asesorarnos un poco, ahora que nos están viendo, en algún tipo de ruta, de catas, épocas? A lo mejor es mejor una época en primavera, o no, es que no lo sé, no tengo ni idea. ¿Hay algunos pautas para disfrutar de estas catas? No, a ver, hay épocas en las que, digamos que hay épocas, por ejemplo, la época después de la vendimia es una muy buena época, por ejemplo, para ir, porque hay muchas fiestas que hacen lo del vino nuevo, que es la primera cosecha. Entonces hay muchas fiestas que justo después de la vendimia hacen muchas fiestas, en Barcelona hay varias fiestas que celebran que se ha acabado la vendimia con vino, con el primer vino que se extrae y ya se embotella. Es un vino joven, es un vino sencillo, pero que da pie a lo que es el principio de lo que será el año de elaboración del vino. Y ya, Francisco, vamos a pasar a otro tema apasionante, todo esto del vino, de sommelier, y te agradezco mucho porque nos estás aclarando cosas. Yo desde el punto de Perfecto. vista profano, pues estoy aprendiendo muchas cosas de una manera sencilla sobre este tema, te lo agradezco. Pero ahora vamos a pasar a otro tema, que tú también eres muy buen profesional en esto, que es el tema del camarero. Es una profesión que está como muy denostada y me gustaría que, bueno, que levantaras una bandera al respecto y explicaras un poco realmente qué es un camarero o una camarera. El problema actual con el camarero es que, digamos que todas las condiciones que se pactan digamos, se pactan para las condiciones laborales, en el ramo de la hostelería no se cumplen. No se cumplen prácticamente casi ninguno. Se cumplen en muy pocos sitios. No se cumplen horarios, no se cumplen sueldos, se trabajan muchísimas más horas, en peores condiciones. Por eso, y entonces los profesionales lo que hacen es emigrar, se van a otros sectores. Hay varios estudios que dicen que de las formaciones que se hacen en las academias de hostelería, al cabo de un año, más de la mitad ya no están en la hostelería. Entonces, si formas profesionales y al cabo de 1 o 2 años de toda la promoción quedan 3 o 4, realmente es porque hay un problema endogámico de condiciones, no hay conciliación, no hay conciliación con tu pareja o con tu familia. Trabajas todos los fines de semana, ok, pero no hay una contraprestación ni en sueldo ni en condiciones. Entonces, la gente al final acaba emigrando. Claro. ¿Y tú ves una salida en este sentido? ¿Tú crees que vamos a llamar los empresarios de este sector, los empresarios, grandes empresarios o medianos empresarios, están un poco por la labor? Están por la labor, empiezan a estar por la labor porque no tienen más narices, no tienen más, porque se están quedando sin profesionales. Tienen que tirar de personas jóvenes que muchas veces están estudiando y están haciendo esto a tiempo parcial para luego salir de este ramo y dedicarse a lo suyo. Con lo que pierdes profesionales que estás formando, que Ujú. tienen una experiencia y luego desaparecen. La única solución es mejorar condiciones. No hay otra solución que mejorar las condiciones. Mejorar las condiciones es la única solución para poder tener profesionales que quieran y que tengan pasión, porque muchos profesionales tenemos pasión por esto, pero nos vemos Ya. abocados a irnos porque no podemos compaginar, no podemos tener una vida. Pero Francisco, ¿qué hace un camarero y qué hace un muy buen camarero? ¿Existe alguna diferencia? Sí, existen muchas, muchísimas diferencias. Un camarero, como decimos en el argot, transporta platos. Sí, ese sí. Dame esto y yo te lo llevo. Un buen camarero lleva los platos, asesora a los clientes, vende los platos, tenemos platos, vende los platos y hace de la experiencia del comensal una experiencia agradable.
la hace más completa. Oh, Un camarero normal coge el plato, aquí lo tiene, señor. Eso es lo que hace un camarero normal. Un camarero de verdad tiene muchas más facetas. Vendedor, psicólogo también un poco. Es un poco, en el fondo, lo que te he dicho al principio. Un sommelier es un poco, no es un poco, es un camarero especializado en el vino, pero sigue siendo un camarero. Entonces, hace las funciones muy claro. parecidas. Entonces tú dirías que qué puntos fuertes debería tener un camarero para que tú lo pudieras, bueno, contratar, ¿no? En tu empresa, ¿no? ¿Qué puntos fuertes son los tres, cuatro puntos fuertes que digas, tiene que tener esto? Tiene que tener primero un poco de don de gentes, un poco, porque los que nos dedicamos a estar de cara al público es muy complicado, muy complicado. Mm. Tendría que tener también una cierta fuerza mental, porque trabajar muchas horas es muy complicado, trabajas bajo mucha presión, entonces no todos los días estás con la misma capacidad, pero tienes que siempre, con el volumen de trabajo, tienes que estar al mismo nivel y capacidades para vender, pues también, porque no dejamos de ser gente que asesora a otras personas para venderles, entre comillas, o sea, asesorarles en ciertos alimentos que pueden tomar, o ciertos platos que pueden tomar. Y también organización, ser muy organizado, Ajá. porque todo se tiene que hacer muy organizado, todo se tiene que hacer muy rápido, todo tiene que ser muy rápido, todo va a una velocidad que es súper muy acelerada. Y Francisco, en estos cursos de formación, que ahora hay muchos cursos de formación oficial y tal, ¿tú sabes si se trabaja, se implementa todo el tema de la gestión emocional? Porque claro, yo estoy pensando cómo lidiar, un buen camarero, cómo lidia con estos clientes un poco maleducados, ¿no? Porque los hay. Pues yo te puedo hablar desde cuando yo hice estos cursos, no se implementaba nada. La única manera que yo de momento conozco es la experiencia. Es la experiencia. Por eso es importante tener los camareros formados. Por eso, sí, por eso es tan importante que los camareros que están formados no se vayan a otros ramos, porque pierdes toda esa riqueza, la estás perdiendo. Y la única manera es enfrentarte a los clientes. Te enfrentas a un cliente que es borde o que te propone algo que a ti te altera y tú intentar no alterarte e intentar mantener la calma e intentar explicarle sobre lo que, por ejemplo, es una queja, explicarle qué y intentar al final que la cosa se reconduzca. Eso solamente yo creo que es experiencia. Eso no se puede, se pueden dar pautas, pero hasta que no te enfrentas a un cliente que es un poco especial, no, no, no sabes lo que es hacer estas cosas. Esto de un cliente especial me ha gustado, Francisco. Sí, decimos sí, bueno, especial, porque hay clientes que la verdad es que son un poco, sí, que son... Esto denota una gran gestión emocional, ¿eh? Está muy bien. Cuesta mucho, cuesta mucho y a veces lo mejor es parar un momento, a mí me ha pasado, y mira, me pasó ayer, parar un momento, irte a la cocina, pegar dos gritos o hacer dos bufidos de calmarte y volver a la mesa otra vez y seguir, porque a veces hay momentos en los que ya, digamos que muchas veces el cliente busca el cuerpo a cuerpo también y busca un poco el rollo personal. Entonces, cuando ya se convierte en algo personal, ahí ya entran unas emociones que son diferentes a la que si estás diciendo algo respecto a lo que es el restaurante. No es lo mismo. Entonces, y hay clientes que son así, ¿eh? Que van a lo personal y ahí ya empieza a tocarte a ti y ahí es más complicado gestionarte. ¿Eh? ¿Y por qué crees que ocurre esto? Que hay clientes que van a No lo sé, buscar, no lo sabes. No, porque no. tienes un mal día y lo pagas con el que tienes delante, porque la figura del camarero no es una figura de un profesional, yo no creo que sea la figura de un profesional, digamos, que esté bien visto o que tenga una cierta, ¿sabes? Una cierta autoridad. Es una persona que pasa platos, que no es verdad. Tú te vas a una tienda y tú a alguien que te está gestionando tu teléfono móvil o te está gestionando o un abogado, tú a esa persona no lo vas a tratar bien porque tú sabes que es un profesional y que está haciendo su trabajo. Pero para ti un camarero es una persona que está ahí y que te pasa los platos. Esa es mi sensación. Entonces, mucha gente ahora sí que de verdad empieza a decir muchas gracias, oye, todo ha estado muy bien, oye, tu trabajo muy bien, te agradece ese servicio. Ya empieza a haber mucha gente. Pero también hay gente que piensa que eres una cosa, que está ahí, que tiene que pasarte los platos y rapidito. Entonces, esa es la diferencia.
Y bajo tu punto de vista, Francisco, ¿qué se debería implementar, qué debería cambiar para que esta figura de camarero, camarera, desde un punto de vista profesional, cambiara, yo no te digo, por lo menos 180 grados? Hombre, supongo que también es un poco educación. El que tiene educación, el que es educado, nunca tratará a otra persona, esté donde esté, de una manera denigrante. Entonces, lo principal es educar, es ser educado. Si tú eres una persona educada, te puede gustar más, te puede gustar menos el trato que tiene, tú puedes decírselo, pero nunca llegarás a esa confrontación. Entonces, la educación yo creo que es lo primordial es la educación. Y la formación del camarero también, porque también hay que mirar hacia nosotros y ver que hay muchos camareros que no tienen formación y que también son ellos los que no saben gestionar el estar de cara al público. También los hay, muchos también lo hay. Entonces, es una cosa de formación y de educación. ¿Tú podrías explicar, Francisco, alguna anécdota que quieras compartir, aunque sea divertida, alguna de tu profesión de sommelier o de camarero que sea digna de Te, explicar? puedes, te puedo explicar una, pero no es de, digamos que no es de, tiene relación con el mundo del vino y del alcohol, pero no tiene que ver con mi profesión en sí, sino yo en mi tiempo libre viajo y, y, y me he topado con maneras muy diferentes de ver lo que es el consumo de el alcohol o la manera de gestionarlo. Entonces, yo Ujú. una vez viajaba y estuve en Corea. Y llegamos a Corea, nos sentamos en un sitio y vemos a una persona, a tres personas sentadas bebiendo. Y al lado una persona con un coche. Esta persona era un jefe. En Japón y en Corea hay la costumbre de que cuando tú sales con tu jefe a beber, digamos que el jefe es el que pone el punto final a la fiesta, siempre. Hasta que el jefe no dice nos vamos, todo el mundo sigue bebiendo, aunque te caigas. Es así. Eso es así. Entonces yo eso lo había leído, pero no lo había visto. Y entonces yo estaba sentado viendo como un jefe, dos personas estaban intentando convencerlo de que se fuera a su casa, de que acabara la fiesta. Y él lo único que hacía era pedir más bebida. Y a 20 metros había un señor con un chofer con un coche esperando a que el jefe acabara la fiesta. Hasta que no lo convencieron, no se fueron. No se fueron de esa fiesta. O sea, y es una cosa que choca porque nosotros que somos mediterráneos tenemos una manera de ver la forma de beber bastante diferente. Es más, digamos, es más un rollo, es una fiesta, es una cosa grupal, es una cosa no es tanto, no sé cómo explicarlo. Más social, es un tema Exacto, es más... más social, es una cosa mucho más social. Bueno, Francisco, estamos llegando al final de esta magnífica entrevista. No quiero alargar, sé que se me han quedado muchas cosas en el tintero. Yo creo que, bueno, que has dado las pautas suficientes como para que por lo menos nos interesemos en buscar más información al respecto. El tema de los vinos, que nuestra zona mediterránea, como en otras zonas del mundo, pero aquí sobre todo es muy cultural y que nos proviene ya de antes de los romanos, o sea que esto ya nos viene cultural y que es algo que por lo menos un poco de información y nos iría bien, ¿no? Pero yo quería decirte si tienes alguna cosa, la última cosa para comentar, para como colofón final, para dejar esta entrevista un poquito ya más concluida. No sé si tienes alguna cosa que implementar. No mucho más. Quizás, pues lo que he ido diciendo, intentar salir en todo este mundo del vino, intentar salir de los clichés, apartarse de los clichés e intentar indagar en qué es lo auténtico de lo que es el vino. Intentar eh, tener información para poder beber y conservar el vino de una manera, digamos, bueno, adecuada. Saliendo de los clichés, que es que los clichés de vino blanco, vino tinto, esta temperatura, están muy bien, pero hay muchas más cosas detrás de todo esto, que Claro. enriquecen mucho más todo lo que es la experiencia del vino. Sí, quizá hay demasiada información o desinformación al respecto que los que somos profanos al final no sabes muy bien con qué quedarte, ¿no? Sí. Sí, tienes razón. Francisco Urbano, muchísimas gracias. Sommelier, camarero profesional,
gracias por darle un plus, un top a esta profesión tan importante en nuestro país y en otros, y que, como tú comentabas, no tiene una muy buena publicidad, y esperemos que poco a poco esto, desde el mundo extraordinario, vamos a poner el granito de arena para que esto vaya cambiando para mejor en este sentido. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchas y gracias, salud. muchas gracias y muchas gracias. Gracias. Hasta la vista. Hasta pronto, Francisco. Adiós. Adiós.